Bueno, pues entonces empezamos con un video que quisiera que vieran de algunas chicas que en algún otro semestre utilizaron o hicieron la prueba de la prueba triaxial. Este, Esas chicas fueron mis alumnas, pero no llevaron conmigo ese curso de las pruebas triaxiales. Y creo que están viendo una pantallita donde va a cargar el YouTube. Y a pesar de que la conexión está directa al cable LAN, pues por ahí se está tardando un poco. Entonces vamos a ver si le puedo ayudar eh, si detengo mi video, ¿no? Vamos a ver si le puedo ayudar. Ahí detuve mi video y vamos a ver si podemos reproducir este video. Quién sabe si tenga audio o no, o sea, tiene audio, pero la verdad no sé si ustedes lo puedan escuchar. Bueno, ahí, como no sé si lo pueden escuchar o no, mejor se lo voy a bajar para que no me interfiera a mí. Y bueno, se los platico. Miren, ahí lo que están haciendo las chicas es de que están lavando unos preservativos, unos condones. Y esos condones los colocan en la placa de carga superior de la prueba triaxial. Y si se dan cuenta, y le voy a poner aquí un pausa, aquí tenemos una muestra de suelo y esa muestra de suelo es idéntica a la que están cubriendo con el condón o con el preservativo. ¿Para qué me va a funcionar el preservativo? Ah, pues me va a funcionar como una barrera para que el agua no entre al suelo. Y entonces, bueno, pues como buscamos que el agua no entre al suelo, incluso hasta le van a poner un doble preservativo para que el agua sí le genere presión lateral, pero no entre al centro de la muestra. Y en la parte inferior y en la parte superior le están colocando unas ligas. En lugar de ligas se debería de utilizar algo que se llama O-ring o unos sellos de goma para evitar que el agua entre a la muestra. Ahora fíjense, ahí lo que están haciendo, y voy a poner otra vuelta una pausa, es de que colocaron la muestra dentro de la cámara triaxial. Esa cámara triaxial, bueno, por medio de unos tornillos se puede atornillar para que, miren, aquí está el tornillo, para que toda la cámara quede perfectamente cerrada y que no deje oportunidad a que el agua que va a estar a presión adentro salga al exterior. Eh, si te das cuenta, en la parte superior hay algunas válvulas que le van a permitir llenar a la cámara de agua. Ahorita está entrando el agua nada más por gravedad y bueno, pues evidentemente que no tiene mucha presión, pero en la parte superior van a cerrar unas válvulas para que se le pueda introducir presión por estas llaves que ves en la parte de abajo. Eh, bueno, ahí lo que están haciendo es de que están montando la cámara triaxial dentro de un marco de carga. Ese marco de carga, me voy a permitir darle un clic hacia atrás, a ver si nos deja ver. Fíjate, la cámara triaxial va a recibir la carga por medio de un vástago y ese vástago de carga que va a comprimir a toda la muestra viene de este marco de carga. Ese marco de carga a su vez recibe la carga que pasa por este sistema. Ahora, fíjate en dos cosas interesantes. Una es de que aquí vemos un micrómetro. Este es un sistema un poco, pues, más viejito para nuestras condiciones actuales, pero que se sigue utilizando en muchos laboratorios e incluso es el que utilizan en ESIA Zacatenco, ¿no? Bueno, este micrómetro lo que va a medir es cómo se mueve el vástago que comprime a la muestra. Y entonces aquí podemos obtener diferentes lecturas. Y el micrómetro que vas a ver en la parte superior, ese va a medir cuánta fuerza pasa por el sistema. Este segundo micrómetro, si te das cuenta, está asociado a un anillo de deformación. O sea, toda la fuerza que pasa por aquí va a deformar al anillo y uno menos de 1 milímetro, pero esa deformación me permite estimar cuánta fuerza está bajando al sistema. Entonces, bueno, a la forma viejita de hacerlo, hay que estar leyendo constantemente estos dos micrómetros. En uno mido deformación de la muestra y en otro mido deformación del anillo. Con la deformación del anillo obtengo carga. Con la deformación de la muestra, pues directamente obtengo cuánto se va achaparrando la muestra. Bueno, lo están montando en ese gran marco de carga para poder meterle una presión por medio de esta manguera. Fíjate, voy a pausarle aquí. Aquí al ladito, viste que hay un compresor.
ese compresor le va a meter presión a la línea que está llena de agua. Entonces, esta agua que originalmente nada más estaba ahí por efectos de gravedad, pues resulta que le vamos a meter presión con el compresor. Y esa presión del compresor va a tratar de ser igual a la presión de confinamiento. Oprimamos a la muestra de forma lateral, después se le va a generar la carga vertical. Bueno, ahí lo seguimos avanzando el video. Este video pues lo tengo ahí en mi canal, ¿no? Por si ahorita, al ratito que te muestre, te suba el YouTube, también te pongo el link de ese video para que incluso pues, escuches el audio original. Bueno, le vas a empezar a bajar carga hasta que la muestra se rompa. Y no sé si por aquí alcanzas a ver que se está empezando a fisurar. Evidentemente pues, no se compara con verlo de forma directa, pero aquí hay una pequeña línea que se está fisurando. Va a ser un poquito más evidente en esta imagen. Bueno, cuando la muestra se fisura, pues deja de cargar en el anillo de carga y ya nada más exhibe deformación. Al final, pues bueno, hay que recuperar la muestra, se le quita el preservativo de la base, se le quita la liga o el arosello de la parte superior y lo que vas a alcanzar a ver es la muestra fallada. Hacer esa prueba nos lleva unas 2 o 3 horas, ¿no? Y entonces ahorita la estamos viendo en unos minutos. Fíjate, ahí lo que están haciendo es de que le están quitando el preservativo para que alcancemos a ver cómo falló esa muestra. Y en algunas ocasiones esa falla nos permite estimar algunas cosas. Ahorita nos la van a enseñar. Y mira, ahí está la muestra fallada. Esta fisura se generó con una serie de esfuerzos laterales o de confinamiento, más un esfuerzo desviador que baja de forma vertical. Esos datos los podemos después controlar y es por lo que te mandé una serie de archivos por ahí a tu Classroom. Y ahí en el Classroom yo lo que les mandé son algunos ejemplos de pruebas triaxiales. ¿Qué hay que hacer o qué se hace en esas pruebas triaxiales? Pues bueno, fíjate, yo te he dicho en algunas otras ocasiones que se toman 3 cilindros. Entonces, de cada uno de esos cilindros vamos a tomar algunos datos. Algunos de los datos de ese cilindro que nos interesan, pues van a ser sus dimensiones. Un diámetro superior, un diámetro medio y un diámetro inferior. Con esos 3 diámetros, nosotros podemos encontrar un área superior, un área central y un área inferior. La parte central del cilindro es la que más va a recibir carga. Por eso se acostumbra a utilizar un área media en donde se pondere o se eleve 4 veces el área central. Se le dé más peso al área central y con esa área central maximizada, por dicho de alguna forma, bueno, pues puedo encontrar un área media representativa del suelo que está cargando a la muestra. Ahora, si tengo sus dimensiones, sus diámetros y su altura, puedo obtener su volumen y con su peso y su volumen puedo obtener su peso volumétrico. Nosotros por ahí en algunas ocasiones hemos estado trabajando un peso volumétrico de unos 6, de unos 7 y bueno, pues hacíamos un acto de fe y le creíamos, ¿no? Ahora te muestro pues que en esta prueba se está considerando un peso volumétrico de 1,69. Ahora, cuando se labra un segundo cilindro, aunque es el mismo material y es la misma muestra, pues puede haber una pequeña diferencia con respecto a su peso volumétrico. Mira, aquí el segundo cilindro se labró y está dando otro peso volumétrico que es 1.65, que es un poco diferente a este 1.69. Y a la hora que hacemos un tercer cilindro, pues probablemente también tengamos un peso volumétrico diferente. Este es, te digo, un ejemplo que por ahí te mandé y que lo tienes en el Classroom y que, bueno, con más calmita lo puedes checar por la tarde o otro día, ¿no? Ahora, yo te decía hace rato en el video que había que estar leyendo dos micrómetros. Esos 2 micrómetros es un micrómetro que te mide carga y otro que te mide deformación. Por medio de esos 2 registros constantes, después de muchas lecturas de carga y deformación, nosotros podemos estimar
unas curvas esfuerzo-deformación, o calcularlas más bien, unas curvas esfuerzo-deformación como las que vienen aquí. En cualquiera de los ejemplos que te mandé, vienen curvas esfuerzo-deformación. ¿Cómo calculo esa curva? Bueno, pues lo hago dividiendo la fuerza que está bajando en el sistema entre el área del cilindro. A medida que le voy aumentando más fuerza, va a ir aumentando mi esfuerzo axial. Y ese aumento de esfuerzo, ese aumento de esfuerzo, ese aumento de esfuerzo, va a llegar un momento en el que me genere una deformación. Si te das cuenta, estas gráficas en general tienden a subir y al final caerse. Eso es característico de unas arenas o de unos limos arenosos en los que adquieren mucha resistencia y al final fallan y bueno, tienen una resistencia residual al final. Si te das cuenta, son muy parecidas las de este ejemplo y puede ser que no sean similares a la de los otros ejemplos que te mandé. Fíjate, vamos a ver otro ejemplo por ahí que te mandé. Pongamos un ejemplo que te mandé de Nuevo León o de Apodaca. En ese ejemplo de Apodaca es otro laboratorio y en este otro laboratorio lo que nos dicen, mira, yo hice esta prueba triaxial en base a las normas ASTM, que son las normas internacionales que rigen cómo hacer la prueba, y de igual forma, como les decía yo hace unos momentos, pues resulta que hay que graficar nuestras curvas de esfuerzo contra deformación. Esfuerzo, aquí vemos unos esfuerzos de 3 kilos centímetro cuadrado y unas deformaciones unitarias. Aquí, bueno, digamos que le siguieron aplicando carga incluso después de haber fallado. Pero si te das cuenta, la falla ocurre con una deformación más o menos del orden de 5, de 6%. Y bueno, ya que tengo estos curvas esfuerzo-deformación, en alguna vez te platicaba de que la altura máxima de esta curva, esfuerzo-deformación, nos va a dar la siguiente gráfica, pero como diámetro. O sea, lo que la gráfica de arriba medía de alto, en esta lo va a medir de diámetro, y con eso puedo dibujar un círculo 1, un círculo 2 o un círculo 3, un círculo de Moore. Y resulta que lo que nos decía la teoría de Moore y Coulomb es de que el suelo no puede soportar un estado de esfuerzos que llegue a esta zona. Puede soportarlo en esta, pero por acá arriba no. Y entonces, en base a eso, generamos una línea de falla, una envolvente de falla. Si quieres eso que te estoy platicando, lo aterrizamos con un pequeño dibujo, ¿no? Fíjate, lo que yo te decía hace rato o que tú viste con el video es de que adentro de una cámara triaxial, y también lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, ¿no? Adentro de una cámara triaxial se introduce un poco de suelo. Y este suelo, pues resulta que al tener un contacto con el agua, pues resulta que lo más seguro es de que esa agua penetraría al suelo. Para que no lo penetre, pues resulta que alrededor le vamos a poner una capa de látex. Y esa capa de látex va a transmitir la presión lateral, pero va a impedir que mi suelo se llene de agua. Bueno, después tiene una placa de carga por abajo y tiene una placa de carga al fondo. Y por esa placa de carga yo le voy a transmitir un esfuerzo desviador. Ese esfuerzo desviador va a provocar que mi muestra, que originalmente era alta, poco a poco se empiece a chaparrar o pierda la forma. Y eso me va a, estoy exagerando, me va a cambiar el área. De forma inicial, yo tenía un área que yo podía medir con un vernier y yo encontré un área media. Pero a medida de que voy bajando cada vez más presión a la muestra, pues resulta que el área va a cambiar y entonces hay que corregir el área. Existe un procedimiento por ahí para corregir el área en base a la deformación vertical. Ahorita, pues la verdad no me gustaría detenerme en ese tema, pero bueno, me gustaría que tú vieras que cambia el área. Entonces hay que manejar algo que se llama área corregida. Ahora, si yo logro medir la fuerza que está bajando en el sistema, pues yo podría establecer esfuerzo desviador como fuerza que está bajando en el sistema o la carga entre mi área corregida. Y esta área corregida, bueno, este esfuerzo me va a permitir graficar diferentes esfuerzos desviadores contra diferentes niveles de deformación unitaria.
Ya ves que la deformación unitaria la puedo estimar como altura inicial entre, bueno, como una diferencia de alturas, altura final menos altura inicial entre la altura inicial. Eso es una deformación, lo apunto, deformación unitaria. Ya ven que les decía que por ahí si le podían dar una checada a un PDF maldito que no le entendíamos hace un par de meses, que volvían a poderle dar una checada. Y pues resulta que si yo grafico estas dos magnitudes, esfuerzo desviador y la deformación unitaria, lo más lógico es de que yo encuentre mi curva esfuerzo-deformación. Usualmente al inicio hay veces que se tarda un ratito en reacomodarse el sistema y cargar bien. Y después voy a empezar a ver que tiene un ascenso esa gráfica hasta que llega el momento en el que se empieza a plastificar, falla y probablemente al final tenga una resistencia residual, pero en el punto máximo está la falla. Ahora, ese sistema en el que va cada vez recibiendo más carga, si lo graficamos en un esquema de esfuerzo normal contra esfuerzo cortante, gracias a las propiedades simétricas del cilindro, resulta que de forma inicial mi cilindro tiene un esfuerzo de confinamiento o un esfuerzo de agua o un esfuerzo, ese esfuerzo, nada más te lo recuerdo, ese esfuerzo es el esfuerzo que tiene mi partícula en el sitio, o sea, a la profundidad a la que me interese evaluarlo, ¿no? Ahí tiene un cierto confinamiento. Ese confinamiento en el laboratorio se lo simulo con agua. Bueno, pues resulta que a partir de ese esfuerzo de confinamiento, mi suelo cada vez empieza a tomar más esfuerzo desviador, o sea, más esfuerzo de arriba y de abajo. Ese esfuerzo desviador lo que va a tener como consecuencia es de que en esta gráfica empiece a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que llega el momento que ya no aguanta más y se va a romper. En ese momento en el que se rompe, trazo mi círculo completo, mi círculo de Mohr. Usualmente, el ángulo en el que falla le llamamos teta y más o menos nosotros podíamos encontrar que aquí adentro se presenta un valor de 2 veces el ángulo de falla y ahorita vas a ver que ese valor va a tomar alguna incertidumbre. Bueno, resulta que ensayo otro cilindro y ese segundo cilindro te lo voy a dibujar de otro color. Ese segundo cilindro por alguna razón lo ensayo con más presión. Órale. Y ahí resulta que me da un resultado final. Y un tercer cilindro, pues resulta que probablemente me dé algo así. A medida que le pongo más presión lateral, es mucho más probable que aguante más. Bueno, cada uno de esos cilindros empezaron con un esfuerzo de confinamiento y fueron agregando más y más esfuerzo hasta que llegaron al momento en el que se rompieron. ¿Qué significa eso? Que Mohr y Coulomb lo que nos dijeron es, debajo de esta línea envolvente, el suelo puede soportar esa serie de esfuerzos, pero arriba de esa línea, Mohr y Coulomb se dieron cuenta de que se va a romper y que cada suelo es muy particular. Lo que ellos nos dejaron es de que esta línea la podemos graficar como C o una cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi o la tangente del ángulo de fricción. Y a partir de ahí salen dos propiedades bien interesantes que se llaman ángulo de fricción interna, ángulo de fricción, el ángulo de fricción interna, y la cantidad constante a la que llega esta línea roja. Y esa cantidad constante le llamaron cohesión. ¿Qué significan esas dos propiedades? A nivel de estructura de suelo, te pido que te lo imagines, a nivel de estructura, resulta que la cohesión es una fuerza que permite que estas partículas tengan cierta unión. Y el ángulo de fricción interna es con qué rugosidad, voy a permitirle hacerle un zoom, fíjate, con qué rugosidad entran en contacto una partícula con la otra. O sea, qué tan rugosas son estos contactos que impiden que las partículas se muevan una con respecto a la otra. Ok. Esas dos propiedades son las que le van a dar resistencia a un suelo. Ya sea que yo lo evalúe adentro de una cámara triaxial
o que yo lo evalúe por medio de un dispositivo de corte directo. Yo podría poner una muestra de suelo y ponerle una cazuela en un extremo, una cazuela en el otro, y jalar una hacia un lado y jalar una hacia el otro. ¿Qué voy a provocar con eso? Una superficie de falla. Esa superficie de falla es una superficie mucho más fácil de ver que la que nosotros vimos en el video, donde estaba inclinada la superficie de falla. Pero cualquiera de las dos, el objetivo que yo quiero es evaluar esta gráfica. Esta gráfica donde yo puedo encontrar cohesión y ángulo de fricción interno. Ahora, déjame regresar a nuestros ejemplos o a los ejemplos que te mandé. Resulta, pongamos en este ejemplo de Monterrey, pues resulta que hicieron una serie de muestras para ese suelo y encontraron que esta envolvente de falla vale un valor aquí poco menor a 0.5. Aquí me lo escribieron, fíjate, dice cohesión de 0.45 kilos centímetro cuadrado. Y la inclinación de la línea, el ángulo de fricción interna, vale 29 grados. Déjame te abro otra. Fíjate, esta es un ejemplo de un suelo en la colonia Tepeyac, en la parte norte de la ciudad, muy cerca de la Basílica, y ahí a una profundidad de 1.50, pues resulta que igual sometieron a la prueba de compresión triaxial a ese suelo y encontraron estas curvas de esfuerzo de formación. Si te das cuenta, aquí la falla anda en una deformación del orden del 2%. Y el esfuerzo máximo que puede soportar, pues anda del orden de 2 a 2.5 kilos centímetro cuadrado. Es un valor pequeño, bueno, relativamente pequeño. Y ellos en su resumen nos presentan estos círculos de Moore. Ahora, los círculos de Moore no son tan bonitos como lo dice la teoría, ¿no? A veces pasa esto, que dos de ellos coinciden y uno no coincide. Bueno, pues aquí hay que tomar alguna decisión y puede ser que yo decida hacerlo pasar por el negro y el azul. ¿Y qué va a pasar con esa línea de falla? Pues que me va a bajar la cohesión. O como lo hicieron en esta prueba, que hicieron coincidir los segundos círculos. Y entonces no tomo en cuenta este círculo. Ahí cobra importancia el que algunas laboratoristas dicen, yo voy a hacer 4 círculos de Moore, como el otro que te enseñaba, ¿no? El otro que te enseñaba, pongamos aquí, vemos 1, 2, 3, 4 círculos de Moore. Esta como que, incluso a mí hasta me hace dudar, ¿no? Como que este nivel de perfección. Hicieron 4 y los 4 coinciden. Como que puede ser que coincidan o le metieron mano a sus resultados para que coincidieran, ¿no? Al fin y al cabo ahí va a depender mucho de si confías o no en el laboratorista. Aquí yo veo mucha perfección, ¿no? Bueno, te decía en la anterior, en este ejemplo que está en la colonia Tepeyac, pues resulta que aquí nos están reportando tal vez 18 grados como ángulo de fricción interna, que es medir el ángulo de esta línea. Ahora, como tenemos sistemas digitales, bueno, pues probablemente nos cueste trabajo medirlo. Puede ser que alguien de ustedes diga, bueno, yo hago mis círculos en AutoCAD y lo mido. Puede ser que alguien de ustedes diga, yo prefiero trazar mis círculos a mano y medir esto con un transportador. O puede ser que alguien de ustedes se ponga un poco analítico y diga, bueno, lo puedo dibujar en Excel y trazo mi línea y después saco la diferencia entre este punto y el punto final y con esa diferencia en Y entre la diferencia en X, le saco la inversa de la tangente y puedo encontrar el ángulo de fricción interna. Al fin y al cabo, eso es un procedimiento que usualmente el laboratorista nos da ya como con la línea final, ¿no? Pero bueno, te mandé ahí algunos ejemplos. Incluso te mandé otro que dice, el que estábamos viendo, de Coacalco. Y en ese ejemplo de Coacalco, pues pongamos, ahí sí vemos resistencias bastante fuertes. Y círculos que se empalman mucho. Se empalman mucho porque más o menos su resistencia fue similar. Entonces, cuando se empalman mucho y su resistencia es similar, la línea tiende a hacerse horizontal. Te mandé un último archivo que creo que, déjame, te lo abro para ejemplificar algo. Bueno, hace algún tiempo me tocó trabajar en alguna empresa en la que llegó este estudio. Y bueno, yo te lo mandé para que tuviéramos ahí algunas comparativas acerca de valores de ángulos de fricción interna. Evidentemente que a nivel, perdón por el zoom que estoy haciendo, ¿no?
Pero nada más quería mostrarte esto, mira. Este es un ejemplo característico de la Ciudad de México. Eh, si te das cuenta, aquí, y lo que te decía hace un momento, ¿no? Si nuestras curvas de esfuerzo de deformación son muy similares, en este caso, con una deformación unitaria de 4%, 3%, se están rompiendo. Resulta que cuando son muy similares, en arcillas, usualmente vamos a ver líneas horizontales en las envolventes de falla de Moore-Coulomb. Y en arcillas, usualmente el valor importante es la cohesión. Déjame, le hago un zoom para que lo veas bien. De todas formas, te lo mandé por Classroom, ¿no? Si te das cuenta, esta línea horizontal nos habla de un material cohesivo. Así se le llama, material cohesivo, con una cohesión de 0.38 kilos centímetro cuadrado, que llevado a toneladas es algo así como 3.8 toneladas metro cuadrado. Pero un ángulo de fricción nulo. A ese tipo de materiales se les llama suelos cohesivos, como el de la ciudad. Y en cambio, pongamos, si checamos el que te mostraba de Coacalco, el que te mostraba de Coacalco, que está en la orilla de la ciudad, que está en zona de lomas, aquí vemos una pendiente fuerte. Aquí vemos un ángulo de fricción alto. Eso nos habla de materiales friccionantes. Y yo creo que ahí vale la pena que pasemos a nuestro espacio gráfico. Bueno, todo eso, aunque no me lo quieras creer, todo eso es como un súper resumen de cosas que ya hemos visto antes, ¿no? Y que muy probablemente no lo entendía. Ahora, nada más quisiera hacer una última acotación antes de irnos al ejemplo numérico. Y históricamente, nosotros podemos hablar de suelos en los que podemos sentir los granos. Esos suelos en los que podemos sentir los granos, puede ser que sean más grandes, más pequeños, a esos suelos se les llama granulares o friccionantes. Esos suelos donde yo puedo sentir a los granos. Ustedes todavía, antes de que nos fuéramos de confinamiento, todavía pudieron hacer la prueba de granulometría, donde sentían los granos. Esos suelos granulares o friccionantes, usualmente podríamos mencionar a la grava y arena. Ahora, ese tipo de suelos, a la hora que le hacemos la prueba triaxial, usualmente nos generan círculos que crecen mucho con respecto al anterior. Es decir, curvas o envolventes de falla que tienen un ángulo de fricción bastante fuerte. Entonces, por eso se le llama aquí suelos friccionantes, porque suelen tener ángulos de fricción altos. Tal vez estaremos hablando de 25, 30, 35, 38 grados como ángulo de fricción interna. Y prácticamente una cohesión despreciable. Una cohesión que tiende a cero. Una cohesión que tiende a ser cero. O incluso los libros gringos lo llegan a manejar el término cohesionless. O sea, sin cohesión, sin capacidad cohesiva. Nosotros en español, en lugar de decirle un suelo sin capacidad cohesiva, usualmente le decimos suelos friccionantes. Ahora, no sé si tú recuerdas que esa práctica de granulometría, al final nos quedaban algunas partículas que eran muy, muy, muy finitas hasta el final. Esas partículas tan finitas, prácticamente eran tan finitas, perdón, estoy haciendo un zoom, eran tan finitas que parecían como chocomilk o que parecían como talco. Esas partículas tan finitas, cuando se mojan, nos dan muchos problemas y usualmente en algunas otras ocasiones hemos platicado de ellas como arcillas, arcillas de alta plasticidad o arcillas de baja plasticidad, arcillas y limos. A esos materiales tan finitos que, déjame recordarte, tienen un tamaño de partícula menor a 0.076 milímetros. O sea, imagínate un milímetro. Probablemente si tú estás escuchando esta plática con unos audífonos, puedes tomar el cable del audífono, el que va directo a tu oído, y vas a ver que eso mide, si acaso, un milímetro. Ahora eso divídelo entre 10 veces y ahí, por ahí estaremos hablando del tamaño de un limo.
Hay investigaciones que hablan acerca de que las arcillas en realidad tienen tamaños que son del orden de 0.002 milímetros, o sea, 2 milésimas de milímetro. Es algo muy, pero muy, muy finito. Entonces, el gran problema de estas arcillas, y por ahí lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, es de que prácticamente están envueltas en agua. Y como están envueltas en agua, no hacen contacto directo una con las otras. Como hay una capa de agua que las está abrazando a todas ellas, pues resulta que la fricción que se genera entre ellas es muy pequeña. Si tú recuerdas, cuando intentas frenarte en una superficie llena de agua, lo más seguro es de que derrapes o patines. Entonces, eso mismo pasa con este suelo, que no hay fricción entre partícula y partícula, sino que la fricción se da entre agua pegada y agua pegada. Luego entonces, este tipo de suelos, cuando queremos encontrar sus curvas o sus gráficas de envolventes de falla, lo lógico es de que el primer círculo me dé muy parecido al segundo círculo y al tercer círculo de Moore. Si grafico esfuerzo normal contra esfuerzo cortante, yo voy a encontrar un envolvente de falla que prácticamente es horizontal, como el último ejemplo de reforma que te enseñaba. Entonces, ese tipo de suelos, la cohesión es la que vale. Y por eso en español nosotros le llamamos a este tipo de suelos, suelos cohesivos. Suelos cohesivos. Hablamos de las arcillas y de los limos. Los suelos cohesivos prácticamente aquí no tienen ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna tiende a valer cero. Tiende a ser nulo, incluso te lo voy a escribir, nulo. El ángulo de fricción interna, que es diferente al otro tipo de suelo en donde yo decía, más bien la cohesión es la que tiende a ser nula. Entonces, esa idea es importante por ahí que la tengas en la mente, de que los suelos finos tienden a ser suelos cohesivos. Los suelos granulares, como grava o como arena, tienden a ser suelos que depende su capacidad de carga de la fricción entre las partículas. Granular. Entonces, esa es la razón por la que al inicio de nuestro curso hicimos clasificación de suelos para identificar qué materiales van a tener un ángulo de fricción alto y una cohesión baja y qué materiales van a cargar en base a la cohesión. Para eso fue para lo que nos pusimos a identificar tipos de suelos al inicio de nuestro curso. Ahora regresemos y toda esa gran historia, que otra vuelta la estamos resumiendo, esa historia nos permite entrar a lo que nos dicen las normas. Fíjate, la norma de cimentaciones de la Ciudad de México, la norma técnica complementaria, déjame incluso ir hacia arriba para que nos quede claro a todos, que la Ciudad de México en el 2017 emitió unas nuevas normas y que nosotros nos podemos ir tal vez a la página, me parece que es la página 20. No, creo que era un poco antes. En la página En la página 10 vienen las normas técnicas de cimentaciones. En alguna otra ocasión ya platicamos acerca de lo que es la zonificación. Y fíjate, ahorita la traigo a consecuencia porque voy a poner un ejemplo de Coacalco. Coacalco está por acá arriba. Coacalco, inclusive alguien de ustedes me va a decir, ya no es Distrito Federal o ya no es Ciudad de México, pero está dentro de la zona metropolitana. Entonces, si te das cuenta, esta zonificación no solamente es del Distrito Federal, que aquí ya acabaría, sino que es una zonificación de la zona metropolitana. Si te das cuenta hacia la periferia, es lo que llamamos zona de lomas, donde vemos cerritos, y usualmente tienen mucho más resistencia. Bueno, en esta zona de lomas, usualmente le llamamos que hay suelos friccionantes. En la zona del lago, que es el centro, usualmente decimos que hay suelos cohesivos o arcillas. Bueno, acá en Coacalco hay un pequeño lago pasando la López Portillo, pero en general podríamos generar que
considerar que es una zona de suelos friccionantes o suelos de lomas. Bueno, ¿por qué? Porque más adelante, cuando entremos a revisar estados límites de falla en estas normas, ahorita lo vamos a ir, voy a ir un poquito más rápido. Fíjate, ya hemos platicado acerca de los servicios, ¿no? De cómo se deforma. Pero ahora vamos a estado límite de falla, por fin. Después de todo este introducción, algún profesor muy famoso diría de estos prolegómenos, vamos a estado límite de falla. Y resulta que si nosotros queremos revisar que la cimentación no falle, las normas me dan esta desigualdad. Y esta desigualdad lo hacen así para que una parte del trabajo le toque al estructurista y otra parte del trabajo le toque al geotecnista o a quien hace mecánica de suelos. Fíjate, esta parte de la izquierda de la desigualdad, lo que nos dice es, tú tienes que revisar que tus cimentaciones cumplan esta desigualdad, que la sumatoria de las acciones, la sumatoria de Q, dice, sumatoria de acciones verticales, multiplicadas por su correspondiente factor de carga entre el área de la cimentación, sea menor que la resistencia del terreno. Capacidad de carga unitaria reducida, afectada por el factor de resistencia correspondiente de la cimentación. Ok. Me dice las normas. Tienes que checar que esta expresión sea válida, que esa desigualdad sea válida. Las cargas usualmente las estima el estructurista. Los factores de carga, pues usualmente también los considera el estructurista, usualmente, ¿no? Ahora, si tú pues nada más vas a contratar a una sola persona que haga todo, bueno, pues la misma persona va a ver los dos lados de la ecuación, ¿no? Pero bueno, usualmente el estructurista ve el lado izquierdo de la ecuación, el geotecnista o la persona que hace mecánica de suelos revisa la parte derecha. Las nuevas normas plantean de esta desigualdad, las anteriores planteaban una desigualdad un poquito diferente. Ahorita la vemos. Bueno, ¿y qué es R? Ah, fíjate, y para eso platicábamos hace unos 2 o 3 minutos, porque resulta que las normas me hablan acerca de suelos cohesivos. ¿Cuáles eran los suelos cohesivos? Ah, los que eran arcillas y limos. Para esos suelos, como los que hay en el centro de la ciudad, utiliza esta ecuación, donde viene una cohesión, un factor de forma y un factor de reducción y una presión vertical. Pero para suelos que estén a la orilla de la ciudad o suelos friccionantes hechos de grava, de arena o de limo arenoso, utiliza esta segunda expresión en las normas, nos dicen eso. Esta segunda expresión me dice, tu capacidad o tu resistencia última va a depender de la presión vertical con una rayita encima. Nosotros hace algunas semanas platicábamos de algo que le decíamos esfuerzo efectivo y utilizábamos una sigma testada. Las normas no quisieron poner ese símbolo de sigma, pero si te das cuenta, estamos hablando de lo mismo. Presión vertical efectiva a la profundidad de desplante de la cimentación. Y habla de testada, o sea, efectiva. Entonces ahí cobra importancia lo que nosotros platicábamos hace algunas semanas sobre calcular esfuerzos efectivos. Luego nos habla de un factor NQ. Ese factor NQ, aquí no está un poco más abajo. NQ es el coeficiente de capacidad de carga y está dado por una expresión que incluye a phi, al ángulo de fricción interna. Después nos dice, utilizas el peso volumétrico, que ya lo conocemos, utilizas el ancho de la cimentación y utilizas un factor de resistencia. Utilizas también un N gamma, que es un factor de capacidad de carga. Las mismas normas me van a decir que si quiero utilizar los factores de capacidad de carga, me dan la expresión, me dice NC, NQ, y más abajito me va a dar N gamma. Las normas me llevan de la mano. Ojo, aquí viene algo importante. Resulta que aquí aparece phi y otro phi. Uno es, digamos que muy ortogonal y un phi inclinado. Aquí las normas tratan de ser un poco paternalistas con nosotros y nos tratan de proteger. Y lo que hace la norma es de que reduce el valor del ángulo phi que mido en la prueba triaxial. Fíjate, aquí nos dice, el ángulo de fricción phi asterisco es el ángulo horizontal de la envolvente de círculos de Moore a la falla en la prueba
que considere más representativa del comportamiento del suelo en las condiciones del trabajo. Esta prueba deberá considerar la posibilidad de que el suelo pierda parte de su resistencia. Ah, bueno, ahorita platicamos eso. Bueno, lo que hace esta expresión es de que prácticamente reduce el ángulo de fricción interna y lo reduce previendo que la resistencia por fricción del suelo puede verse mermada por efectos de la compacidad relativa. ¿Qué significa la compacidad relativa? Que algunas partículas puede ser que estén sueltas y al estar sueltas no van a hacer fricción las unas contra las otras. Entonces, si están tus partículas sueltas, la norma nos da una expresión para reducir, para meterlo a este factor lambda, y ese factor lambda que me reduzca la capacidad friccionante del suelo. Es un poco conservadora la norma en ese respecto. Pero bueno, pues es lo que dice la norma, ¿no? Así como los semáforos ahora que están de moda, ¿no? Si nos dicen amarillo, pues no debes de acelerar, pero bueno, siempre hay gente valiente, ¿no? Bueno, bueno, esto viene en las normas, cualquier persona que se dedique a la construcción puede tener acceso a las normas, incluso alguien que no se dedique, pero el problema de alguien que no se dedique, pues es de que puede malinterpretarlas, ¿no? Bueno, las normas son abiertas, todo el mundo las tiene que cumplir, y en especial, pues alguien que se dedique a la construcción. Bueno, ahora regresemos. Digamos que vamos a cumplir esta desigualdad. Y las normas, aquí me dicen cómo revisar esa desigualdad. Las normas no las hizo Dios, las normas no las hizo Dios, y evidentemente que estas normas están copiadas. Bueno, no están copiadas, ¿no? Toman en cuenta los valores que algunos otros investigadores ya intentaron entender. Nosotros, por ahí, la semana pasada, hablábamos de que tanto Terzaghi como Meyerov hicieron alguna investigación al respecto, y por eso te compartí un PDF, con calmita puedes leer, acerca de qué es estado límite de falla. Y la semana pasada nosotros, ya con eso, es parte, lo último de nuestra introducción, que nos llevamos 40 minutos, nosotros platicamos de esta línea de falla y platicamos de que una zona se hunde, la otra gira y la otra intenta girar. Y que Meyerov dijo, bueno, esta carga le ayuda y yo creo que este ángulo vale 45 más phi medios. Terzaghi tenía una expresión un poco más conservadora, pero si te acuerdas, fíjate, la fórmula de Terzaghi trae CNC, SC, QNQ y 0.5 de gamma B N gamma. Esta formulita es muy parecida a la que después nos mejoró Meyerov. Y por ahí tú tienes el PDF para leerlo con más calmita. Esta formulita resulta que es pues, la fórmula que más se utiliza para calcular resistencia del terreno. Y este factor NQ encontró Meyerov. Fíjate, NQ es igual a E a la pi tangente de phi, tangente cuadrada de 45 más phi medios. Si me voy a las normas, quédatele viendo esta. Quédatele viendo. Si me voy a las normas me dicen que debo de utilizar un NQ que vale E a la pi tangente de 45 más phi medios. Fíjate, las normas en realidad lo que están haciendo es de que me están planteando el factor NQ igualito a lo que me plantea Meyerov. Igualito. Y después Meyerov me diría, tienes que multiplicar este factor NQ por un factor SQ. SQ es de shape factors o factor de forma. Y Meyerov me dice, vas a multiplicarlo por 1 más 0.2 del coeficiente de presión pasiva del suelo por una relación geométrica, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las normas. Ah, fíjate, las normas me dicen, el coeficiente NQ se multiplicará por 1 más una relación geométrica por la tangente de phi. Entonces, prácticamente lo que hacen las normas, prácticamente, no igualito, pero prácticamente lo que hacen las normas es de que toma las expresiones que ya nos había dado Meyerov acerca de la capacidad de carga. Diferencias. Fíjate algo importante. Las normas técnicas complementarias no me permiten incluir toda la expresión, sino que las normas nada más me dicen, o tomas
tu resistencia, perdón, no me deja seleccionar bien, pero nada más tomas la parte cohesiva o tomas la parte friccionante. Esta teoría de Meyerhoff te permite en la misma expresión incluir la capacidad cohesiva y la parte friccionante del suelo. Las normas no. Las normas son un poco más limitativas y te dicen, te doy una expresión para suelos friccionantes y te doy otra expresión para suelos cohesivos. Y ahí yo creo que las normas, honestamente, creo que pecan un poco de obtusas, pero también lo hacen desde un poco de vista eh, de proteger al que lo calcula, ¿no? A ustedes les va a tocar, ahora que estén en el ambiente profesional, les va a tocar que muy frecuentemente las personas quisieran que su terreno aguante más de lo que en realidad aguanta, o quisieran que los materiales aguantan más de lo que en realidad aguantan. Porque bajo esa óptica, pues, las personas tienen que gastar menos. Entonces, es muy común que se le pida al geotecnista que obtener una resistencia alta, cuando en realidad el suelo no la tiene. Entonces, por eso la norma nada más me permite utilizar solamente una expresión para si es cohesivo y otra expresión por si es friccionante. Y de esa forma protege un poco al calculista de que no utilice toda la expresión. Sí, o bueno, te lo platico, pues porque esos sistemas de protección existen en todos lados. Incluso pongamos, cuando nosotros manejamos, pues hay unos letreros que a la orilla de la carretera nos dicen, oye, no aceleres a más de 90 kilómetros por hora. Oye, no aceleres a más de 100 kilómetros por hora. Pero siempre hay gente valiente que maneja 180 o 160 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que te mates? Pues mucho mayor. Entonces, la teoría de Meyerhoff, si la queremos utilizar, es más arriesgada y probablemente tengamos más problemas que si simplemente utilizamos lo que dicen las normas. Las normas es como ese letrero que te dice, nada más maneja a 90 kilómetros por hora, no más, no te expongas. Entonces, bueno, al fin y al cabo, nuestro programa nos pide que revisemos capacidad de carga con las dos ecuaciones, pero bueno, ante la contingencia, yo creo que sería más oportuno hacer una revisión con lo que dicen las normas, ¿no? Y bueno, ahora, estas expresiones necesitamos utilizarlas o, dicho con otras palabras, ver un ejemplo, ¿no? Ver un ejemplo, tenerlas por ahí como un marco de referencia, pero desarrollar un ejemplo. Entonces, pues yo creo que para nuestro ejemplo nos podría funcionar el utilizar nuestro espacio gráfico. Y no sé, hasta este momento que no hemos metido números, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o ya nos revolvimos con todos esos conceptos? Si se dan cuenta, necesitamos de muchas pláticas previas para llegar a esta gran plática. Necesitamos de pláticas de clasificación de suelo, de presiones en el suelo, de pruebas en el suelo, para poder llegar a este tema. Por eso está hacia el final. Pero ¿cómo vamos? ¿Vamos bien o alguien quiere que nos regresemos a algo? No, profe, creo que todo va bien. Vamos bien, qué bueno. Ok, todo ese gran apetito que se nos fue desarrollando por todos los temas previos que hemos platicado por ahí, pues vamos a llevarlos a un ejemplito, ¿no? Y para ese ejemplito, pues vamos a cambiar de pantalla. Vámonos a nuestro espacio donde podemos dibujar. Y vamos para acá. Espera. Bueno, este espacio donde podemos dibujar, abrimos un espacio para rayar. Y vamos a imaginarnos una zapata que esté en Coacalco, porque es uno de los ejemplos que te mandé, ¿no? Fíjate que por ahí vamos a poner un ejemplo en Coacalco. Alguno de ustedes seguramente tiene algún familiar, algún tío, alguien que vive por allá en Coacalco y está fuera de la zona del lago, está en zona de lomas, vamos a anotárselo por aquí, una zona de lomas, y es de la López Portillo hacia el DF, por decirlo de alguna forma. Esas lomas son más importantes, incluso tiene pendientes bastante fuertes,
Incluso creo que no debería de haber dibujado mi esquema horizontal así, sino con una cierta pendiente. Y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a corregirnos a nosotros mismos. Vamos a pensar en Coacalco, que está en una zona de lomas y que el material tiene una cierta declive o una cierta pendiente. Bueno, evidentemente que cuando la queremos ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo, pues lo podemos ver de forma horizontal. Pongamos, ¿qué pasaría si nosotros ahí en Coacalco quisiéramos construir una zapata? Esa zapata va a recibir una serie de cargas porque, pues evidentemente que aquí arriba alguien va a construir y muy probablemente va a tener que quitar un poco de material, aquí al final hacer un muro de contención y colocar otra zapata. Y bueno, por ahí está nuestra zapata. Esa zapata, si la veo de frente, pues yo lo que terminaría viendo sería una zapata con un estrato horizontal. Si considero que es un solo estrato, y luego le ponemos más sabor, ¿no? Si considero que hay un solo estrato y que va a haber una serie de solicitaciones, y esas solicitaciones las normas le llaman Q, con una serie de momentos, pues es probable que esta zapata abajo intente girar. Ahora, para que no gire, pues yo tengo que revisar que las propiedades en esta línea de falla las conozca. Entonces, yo por ahí les mandé un ejemplo en donde vamos a tomar que las propiedades de esta línea de falla las podemos tomar de una prueba triaxial. Y de la prueba triaxial, pues resulta que nos va a dar algunos datos. Nos va a dar peso volumétrico, nos va a dar cohesión y también nos va a dar ángulo de fricción interna e incluso podríamos tener como referencia un módulo de elasticidad. Hoy no vamos a utilizar ese módulo de elasticidad, pero me gustaría que lo vieras de dónde sacar. Ahora, voy a cambiar de pantalla y ahora te llevo a este ejemplo que por ahí te mandé de Coacalco. En esa prueba triaxial que dice rápida, rápida porque se hace tal vez en unas 3, 4 horas, una prueba lenta se lleva un día y medio, una prueba mucho más lenta se lleva unas semanas, pero bueno, la prueba rápida nos está reportando aquí un ángulo de fricción de 21 grados y una cohesión de, fíjate, hay algo interesante, así la mandó el laboratorio y nos está dando 46 toneladas metro cuadrado. Esas 46 toneladas metro cuadrado, aquí tú me vas a decir, oye, pero es que yo ahí veo 4.6, no veo 46. Ah, pero este esfuerzo está en kilos por centímetro cuadrado, porque es una prueba de laboratorio. A la hora que la llevo a unidades de la vida real, bueno, pues hay que cambiar estos kilos centímetro cuadrado por toneladas metro cuadrado, y por eso viene ese cambio de unidades. Y repito, nos está reportando 21 grados como ángulo de fricción. En la parte de aquí abajo, en este laboratorio, nos dan ante qué esfuerzos de confinamiento rompieron estos cilindros. Y si te das cuenta, aquí vienen los pesos volumétricos. Viene unos pesos volumétricos de 1.65, 1.69 y 1.68. Yo podría considerar, incluso Excel me va a ayudar, voy a seleccionar estos tres. Y aquí en la parte de abajo Excel nos dice que vale 1.68, 1.68 el promedio de peso volumétrico. Eso lo voy a escribir en mi espacio gráfico 1.68, 21 y 46. Ok. 1.68 toneladas por metro cúbico de peso volumétrico. De cohesión traíamos 46 toneladas metro cuadrado, que es un demonio de cohesión, ¿no? Y un ángulo de fricción de 21 grados. Y un módulo de elasticidad, ese módulo de elasticidad, si quieres lo platicamos luego. Ahorita vamos a trabajar con estas. Bueno, ahí están mis propiedades. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a mover esta pantalla un poquito y voy a compartirla con la otra que me dan las normas. La que me da las normas está en el PDF. La voy a hacer un poco más pequeña para que podamos verla. Bueno, está bien. Esta la voy a hacer un poquito más. Fíjate, las normas me dicen, ¿qué fórmula quieres utilizar?
o es cohesivo o es friccionante. Yo te decía que en Coacalco estamos en una zona de lomas. Entonces, si estamos en una zona de lomas, lo más seguro, y probablemente ustedes así lo sientan, es de que vamos a sentir material granular. Entonces aquí le voy a hacer una anotación en la parte izquierda de tu pantalla. Le voy a decir que como es zona de lomas, voy a considerar que este material es granular. Ahí entra ya bastante como que el feeling de la persona que está calculando, ¿no? Algunas zonas, aunque estemos en zona de lomas, si nos encontramos alguna arcilla, pues habría que manejarlo como un material cohesivo. Pero este, en específico de Coacalco, yo te diría que es un material granular. Entonces, si le hago caso a lo que aparece en la parte derecha de tu pantalla, me dice, aquí en la parte de abajo, fíjate, dice, suelos friccionantes utiliza esta desigualdad. Ok, le voy a hacer caso y lo voy a copiar. Y dice por ahí, para suelos friccionantes vas a utilizar R igual a un paréntesis y dice, la presión vertical efectiva por el factor NQ menos 1, cierro mi paréntesis redondo, y le voy a sumar el peso volumétrico por la base por un factor N gamma entre 2, cierro mi corchete, y lo voy a multiplicar por un factor de resistencia más una presión vertical. Ok. Ahí está mi expresión que me da el reglamento. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a ir a cada uno de los factores que el mismo reglamento me da y voy a sustituirlos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí el reglamento me dice, si quieres calcular NQ, voy a hacerle un poquito de zoom. Si quieres calcular NQ, vas a tener que escribir eh, la base neperiana o el número de Euler, que ustedes lo reconocen de cuando iban en el nivel medio superior como 2.7182. Inclusive ahí en la calculadora viene, ahorita les enseño dónde, la base neperiana elevada a la pi por la tangente de phi, bueno, sí, tangente de phi, por la tangente cuadrática. Aquí me voy a permitir agregarle un corchete para que podamos diferenciar esos dos términos. Una multiplicación por la tangente cuadrática de 45 más phi medios. Cierro el circular, ahí está. Ahora, si te das cuenta, esa expresión que tengo a la izquierda de tu pantalla es la misma que nos da el reglamento. Ojo, las normas, resulta que al final me dicen, fíjate, me dice, el coeficiente NQ, mira aquí, se multiplicará por 1 más B entre L tangente de phi. Entonces, de una vez, lo voy a poner aquí, aunque no lo puso así la norma de una vez, me está diciendo abajo, tal vez de una forma mañosa, me está diciendo que lo tengo que multiplicar por 1 más una relación geométrica B en L de la tangente del ángulo de fricción interna. Ya decíamos de que ese ángulo lo reduce la norma, ¿no? Okay. Para cimientos rectangulares y por 1 más tangente de phi para cimientos circulares o cuadrados. Aquí a mí honestamente se me hace una tontería esta norma. Bueno, es esa parte de la norma, ¿no? Porque fíjate, dice 1 por la relación B en L por la tangente de phi. ¿Qué pasa para cimientos cuadrados? ¿Cuánto vale B en L? 1. B en L vale 1. Entonces me dice, fíjate, si quieres utilizar cimientos cuadrados, pues ya no lo multipliques por 1, ya te la doy directa. Pues es lo mismo que me estás diciendo acá, ¿sale? Pero bueno, ya, ahora, no nos enojemos, ¿no? Simplemente eso que te escribí, o eso que dice la norma, yo ya lo escribí en mi espacio gráfico para escribir. Ahora, voy a pasar a ese espacio gráfico, nada más que ahora está vertical, y me permití escribirlo, no, yo creo que no nos conviene, ¿sí? Nos conviene horizontal, para que lo pueda hacer un poco más grande. Y ahora ustedes disculparán, chihuahuas. Ya. Bueno, ahí ven esa pantalla. Voy a abrir otra segunda pantalla donde voy a abrir una calculadora para que nos quede claro a todos, ¿no?
Ya ven que ahora se puede encontrar una calculadora científica a manera de aplicación y va a ser más gráfico para ustedes. Fíjate, por el factor que yo les decía, déjenme borrarlo de ayer. Fíjate, en el extremo derecho de tu calculadora, en esa que te estoy mostrando, aparece una tecla que dice logaritmo natural. Ese logaritmo natural es el de las bases neperiana o el número de Euler. Arribita de la tecla de logaritmo natural, arribita, aparece una e a la x. Si utilizo la segunda función, shift e a la x, si le pongo un número 1, me va a dar la base neperiana, el 2.7182 que decíamos hace rato. Si le pongo otro número, pues bueno, va a utilizar su operación. ¿Para qué quería eso? Ah, pues porque la NQ me dice que eleve E a la tangente de phi. Ahora, nosotros, de nuestro ejemplo de Coacalco, quedamos que el ángulo de fricción interna valía 21 grados. En esta ocasión vamos a considerar que la compacidad relativa es alta. Del 90%. Y entonces, como es del 90%, ya no lo voy a corregir. O sea, el ángulo phi va a ser igual al ángulo phi vertical. ¿Sale? Porque por ahí la norma me dice, si tu compacidad relativa es pequeña, hay que corregirlo. Olvídate de eso ahorita y vamos a considerar que no lo voy a corregir. Aquí me dice que es 21 grados. Y después, la misma norma me dice que utilice para calcular el factor NQ, este primer factor. Me interesaría que encontráramos ese valor. Entonces, abajito yo voy a poner NQ va a ser igual a la base neperiana que tienes en la calculadora, pero esa base neperiana la vamos a elevar a pi y ese factor lo voy a multiplicar por la tangente del ángulo de fricción interna, que quedamos que era 21 grados. Ahí está. Y entonces ya estoy encontrando un factor. Ese primer factor vale 3.339. 3.3399. Ya tengo mi primer factor. Ahora, el segundo factor me dice, multiplícalo, voy a borrarlo, por la tangente de 45 más phi entre 2. Ese término es bastante común para la gente que se dedica a mecánica de suelos y bueno, no les causa extrañeza. Pero ustedes que no lo han visto, bueno, voy a utilizar 21 entre 2, ya estoy encontrando esta parte de mi expresión, ¿no? 10.5. Ahora ese 10.5 le voy a sumar 45. Más 45. Ya tengo 55. Le voy a sacar tangente a ese resultado. Y a la tangente la voy a elevar al cuadrado. Tangente de 55, ¿era? 21 entre 2. Más 45. Ahí está. Y luego le voy a sacar tangente al resultado. Me da eso. Y ahora al resultado. Ahí. Ese es mi resultado de la tangente de. Perdónenme. Ahí. Lo que pasa es de que esta calculadora que es de aplicación, luego hay veces que no responde igual que la física, ¿no? Entonces, hoy, por tercera vez, el día de hoy. Ahí está mi pi entre 2. Le voy a sumar 45. Tengo un 55. Le voy a sacar la tangente. Le voy a sacar la tangente a 55. Hacerlo con la de mano. Tangente de 55. Vamos bien. Y ahora, a ese resultado, lo voy a elevar al cuadrado. Y ahí ya tengo mi otro resultado, 2.117. Aquí lo que nos está diciendo es la tangente de 45 más pi medios, elévalo al cuadrado. Ya tengo mi segundo resultado. Y ahora tengo un último valor que le podríamos llamar factor de forma.
Ahí tendríamos 1 más B entre L. Ah, no hemos puesto dimensiones. Vamos a ponerle dimensiones. Esa zapatita, pues alguien que esté por ahí, que nos la pueda dimensionar. Alguien que esté por ahí, que viva en Coacalco o que que se haya imaginado este ejemplo. Que estamos hablando tal vez de una casita habitación. Como de cuánto le quieren poner esas dimensiones de base y de largo. De base 1 metro. ¿De base 1 metro? Bueno, 1,20. Va, 1,20. ¿Y de largo? 70, 80 centímetros. Bah. No, ahí como que no se ve bien, ¿no? ¿Quieres? Bueno. Al revés. Fíjate. Si quieres, podemos manejar estos 70 centímetros como base, 80 centímetros como base, y podemos manejar un rango mayor. Vamos a ponerlo así. Ahora, una pregunta. Un largo de 1,20 suena a zapata aislada, ¿no? Yo creo que si estamos debajo de una vivienda, pues más bien pensaríamos que el largo de la zapata va debajo de todo el muro. Entonces, si esta es una zapata corrida, que va debajo de todo este muro, pues entonces yo esperaría que ese largo de esa zapata pues sea sensiblemente similar al largo del espacio que se va a habitar. Tal vez una sala o una recámara. Entonces, yo creo que aquí podríamos tal vez considerar un largo de unos 4 metros, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la relación B en L? Ah, pues que resulta que yo divido 0.8 entre 4 metros y me da una relación B en L de 0.2. Fíjate, si te das cuenta, la expresión que me está pidiendo esa relación, entonces yo tendría que tener 1 más 0.2, que es la relación B entre L, por la tangente de 21 grados. Y la tangente de 21 grados es 0.3838. Ahí va. Ya tengo ahí 3 factores. Ahora me interesaría desarrollarlos por separado porque para que tú lo compares después. Ya, este se llama factor de forma y este en realidad es el NQ que nos heredó Meyerhoff. Órale, fíjate, voy a multiplicar los dos primeros, el 3.3399 por 2.117 para ver qué resultado nos da. Y nos da un NQ igual a 7.07, 07, sí, 07. 7.07, que es el de Meyerhoff, y por ahí las normas me dicen que lo multiplique por un factor de forma. Ese factor de forma va a ser el punto 38 por punto 2, y luego a ese resultado le voy a sumar 1. Y me da 1.07. Usualmente los factores de forma lo que hacen es amplificar el efecto. O sea, usualmente me dan mayores a 1. Por eso, como me da mayor a 1, por eso la norma lo pone en un renglón abajo, para que si yo soy muy despistado, no lo vea. Y si no, y si soy despistado, probablemente sea también muy valiente, y entonces lo que me dice la norma es, pues si no lo va a leer, pues mejor, ¿no? Porque va a estar del lado de la seguridad. Bueno, ahora, me gustaría que en este punto de la plática, checaras, pongamos el PDF que te compartí de hace algunos años. En ese PDF, yo por ahí alguna vez puse valores de NQ y de N gamma. Para nosotros que tenemos 21 grados, esta tabla no nos sirve porque nada más viene el valor de 20. Pero, sin embargo, sí nos sirve para tener una comparativa. Fíjate, si yo tuviera un ángulo de fricción de 20 grados, Terzaghi nos diría que el factor NQ vale 7.40. Meyerhoff nos dice que vale 6.40. Pero yo no tengo 20 grados, sino que tengo 21. Entonces, yo iría a buscar un valor entre 6 y 10. Creo que lo que estamos haciendo tiene bastante lógica, porque el valor que estamos encontrando es de 7.07. Tiene lógica. Nada más quise que fuéramos a esa tabla para que revisáramos si nuestros valores están dando coherentes o no. Bueno, pues entonces resulta que
siguiendo el procedimiento que nos marcan las normas, este factor NQ completamente va a quedar expresado como 7.07 por 1.07 y llegamos a un valor de 7.56 ya multiplicado por el factor de forma, ¿no? 7.465. 7.565. Ahora, ¿qué más nos pide por ahí la norma? Déjame hacer esto un poquito más pequeño porque creo que me estoy extendiendo. Y esta se va a volver mejor. Bueno, resulta que ya tenemos el factor NQ. Vamos a irle poniendo palomitas, ¿no? Este ya lo tenemos, el factor NQ. Me pide la norma que también calcule la presión vertical. Vamos a calcular la presión vertical efectiva y la presión vertical total. Ok, se los voy a dejar aquí escrito, ¿no? Voy a escribir la presión vertical. ¿Cómo le hacíamos nosotros para calcular la presión vertical? Pues nosotros decíamos que prácticamente la presión vertical era gamma por H, y cuando hay agua hay que quitarle la presión de poro. Entonces, la presión vertical al nivel de desplante. Hace ratito, perdón, creo que hasta le corté la inspiración a la persona que nos dio la base y el largo, pero pues bueno, vamos a volver a preguntarle a esa persona o a alguien más, ¿no? ¿Cuánto quieres considerarle aquí de profundidad de desplante? A una zapata para una vivienda. 80 centímetros. Órale, va. 80 centímetros. Vamos a ponerle aquí al ladito que va a tener una deep foundation, una profundidad de desplante de 80 centímetros. Entonces, ¿qué presión tiene el suelo que está a los lados del nivel de desplante de esa zapata? Esa zapata, bueno, si quisiera girar, va a tener que desplazar a las partículas que están hasta este mismo nivel. Entonces, por eso nos pide la norma que calculemos qué presión hay a esta profundidad. Si ya sabemos su peso volumétrico de este suelo, pues podemos encontrar su presión. Déjame regresar, me muevo, ahí está. Nosotros habíamos leído de la prueba triaxial que el peso volumétrico era 1.68. Vamos a utilizarlo ahora. Entonces, si yo tengo 1.68 toneladas por cada metro cúbico y ese valor lo multiplico por una profundidad que ahorita nos acaba de decir, creo que Jonathan, de 80 centímetros, o sea, aquí H es igual a profundidad de desplante, pues entonces voy a encontrar la presión o el esfuerzo a nivel de desplante. Fíjate, lo voy a hacer aquí, 1.68 por 0.8, pues resulta que me da 1.344. Las unidades, pues al multiplicar toneladas metro cúbico entre metro cúbico por metros, me queda una unidad de presión, toneladas metro cuadrado. Esa es la presión vertical. Y esa presión vertical, pues resulta que también me pide por ahí el término de presión vertical efectiva. En Coacalco o en zona de lomas, usualmente no hay nivel de aguas freáticas, entonces por eso me va a dar el mismo valor, 1.344 toneladas metro cuadrado. Vamos a aclarárselo a alguien que no vino hoy y que por ahí vea el video. Vamos a aclararle que en este ejemplo, no hay nivel de aguas freáticas, por lo cual la presión vertical total va a ser igual a la presión vertical efectiva. Eso con los símbolos que usualmente nosotros habíamos manejado antes y que manejan los libros internacionales, sería que esfuerzo total es igual a esfuerzo efectivo, porque no hay agua. Sin agua. Les decía, usualmente en zonas elevadas o en zonas que tienen cierta pendiente, es difícil encontrar nivel de aguas freáticas, que no es así, pongamos en zonas planas. En zonas planas, pues sí es normal que se establezca el nivel de aguas freáticas, pero estamos otra vuelta en Coacalco, ¿no? Ahora vamos a ver otra vez, vamos a regresar a nuestra expresión general, y esa expresión general ya tenemos las presiones verticales y ya tenemos el NQ. Ahora, el peso volumétrico también lo tenemos, el ancho B también lo tenemos, y parece que nos está haciendo falta el factor N gamma. Ese N gamma, habría que preguntarle a las normas cuánto vale.
Vamos a escribir mientras el peso volumétrico y la B. El peso volumétrico lo tenemos y la B también la tenemos. Fíjate, aquí se lo escribimos. Gamma es igual a 1.68, quedamos, toneladas metro cúbico. Y el ancho de la cimentación, creo que lo habíamos propuesto en 0.80 metros. 0.80 metros. Ahora, el N gamma, pues hay que ir y ver qué nos dicen las normas. Déjame cambiarte de pantalla y te muestro lo que nos dicen las normas. Dice aquí la N gamma que debe de valer dos veces NQ más 1 por la tangente del ángulo de fricción interna. Ok, déjame, o bien, si tú te la acuerdas, si tú la memorizas, y si no la memorizas, yo la voy a escribir en la pantalla gráfica. Nada más, dame un minuto. Aquí le voy a poner una línea. N gamma resulta que vale dos veces NQ más 1 por la tangente del ángulo de fricción interna. Entonces, el cambio de pantalla. Ahí escribí la N gamma. N gamma es otro factor de forma, pero nos pide que ya sepamos antes N gamma, que sepamos antes cuánto vale NQ. Dos veces NQ resulta que nosotros lo calculamos en 7.07. Ya ves que 7.56 es afectado por el factor de forma, pero NQ vale 7.07. Entonces aquí le voy a poner 7.07. 7.07 más 1. Pues una vez se lo pongo, ¿no? 7.07, no, mejor, más 1. Cierro mi paréntesis y lo voy a multiplicar por la tangente de 21 grados, o la tangente del ángulo de fricción interna, que da 0.3838. Entonces mi factor N gamma resulta que va a ser igual a ese valor que acabamos de obtener multiplicado por 8.07. No. Tangente de 21, ahí está. Luego ANS por 8.07 y por 2. Y ahí tengo mi factor N gamma, vale 6.19. Nada más por compararlo, vamos a al PDF que te compartí de las tablitas. Fíjate, nada más por compararlo, resulta que para 20 grados, el N gamma de Meyerow vale 2.87 y el N gamma de Terzaghi vale 4.97. 4.97, un casi 5. Aquí tenemos un 6. Está un poquito alto, pero bueno, estamos utilizando lo que nos dice la norma. ¿Sale? Ok. Ya tenemos N gamma. Vamos otra vuelta en nuestra expresión que debemos de cumplir. Si te das cuenta, ya tenemos ese término, ya tenemos este, ya tenemos esto, ya tenemos esto, y lo único que nos está haciendo falta es el FR o el factor de reducción. Ese factor de reducción lo tenemos que encontrar en las normas. Vamos a ver qué nos dicen las normas. Fíjate, las normas, un poquito antes de esas expresiones de capacidad de carga. Tiempo. Perdonen ustedes. Abajito del N gamma, específicamente escrito para que no lo veamos, nos dice, N gamma se multiplicará por 1 menos la relación geométrica 0.4 de B en L para cimientos rectangulares. Entonces, voy a llevarlo para allá, a nuestro espacio gráfico. Nos dice que multipliquemos el factor N gamma por N gamma, que va a ser igual al N gamma original, pero que lo multipliquemos por un factor de forma. Ese factor de forma va a valer 1 menos 0.4 veces la relación B en L para cimientos rectangulares. Me cambio a nuestro espacio donde lo estoy trabajando y quedamos de que este último factor, según las normas, es un factor de forma. Ese nuevo N gamma que nos va a dar, ya incluyendo el factor de forma, hay que multiplicar ese 6.19
por punto 4 de BNL. Si te acuerdas, BNL valía punto 8 entre 4, valía punto 2. Punto 4 por punto 2. Y yo necesito utilizar una expresión que sea 1 menos eso. Y es un punto 92. Entonces, punto 92 por 6.195, que era nuestro n gamma, me da un nuevo n gamma, ya incluyendo factor de forma, de 5.699. Ahorita. Ya. Ahora me regreso a las normas. Yo sé que es complicado, pero me regreso a las normas. Nada más para encontrar el FR. Y aquí nos dice, fíjate, el factor de resistencia o factor de reducción es el especificado en la sección 3.2. Vamos a la sección 3.2, que está un poquito antes de las expresiones de capacidad de carga. En la sección 3.2, ya lo habíamos subrayado la semana pasada, nos dice que los factores de carga, que es la primera parte de la ecuación, hay que revisarlo en las normas de acciones. Pero para factores de resistencia, los relativos a capacidad de carga de cimentaciones, se estimarán a partir de pruebas analíticas o bien serán los siguientes, ¿no? Nos dice, vas a utilizar punto 35 para capacidad de carga ante cualquier combinación de acciones en la base de zapatas de cualquier tipo de la zona 1. Nosotros estamos en zona 1, en Coacalco es zona 1, es zona de lomas. Entonces, pues ya sabemos cuál que ocupar, ¿no? Y aparte, para que nos quede como conocimiento general, si vas a utilizar zapatas que estén desplantadas a menos de 5 metros, tienes que utilizar este mismo factor de reducción. En zonas 2 y en zona 3. Cuando utilices pilotes y pilas, punto 35. Solamente que que no estés en una de esas condiciones, vas a utilizar el punto 65. Pero lo más seguro es de que la mayoría de tus cimentaciones caigan en esta condición. Un factor de reducción de punto 35. Punto 35 quedamos, ¿sale? Ahora, otra vez, vamos a mi expresión y parece que para un suelo friccionante ya tengo todos estos términos. Y ya lo único que me hace falta es sustituirlos. Para eso, pues hay que sustituirlos, ¿no? Entonces, vamos hacia acá y voy a volver a copiar nuestra expresión, pero que no sabíamos hace rato nada, y ahora sí ya sabemos todos los términos, ¿no? Ya quedamos que el FR vale punto 35. Voy a copiarla y voy a decirle aquí, voy a escribírselo, que el FR va a valer 0.35 según lo que dice la misma norma. Ok, entonces, con todo eso que ya hicimos, voy a ir aquí abajo y voy a plantear mi platillo final, ¿no? Edición, pegar. Aquí la pegamos, la hacemos un poquito más chiquita, para ser más orgánicos, y vamos a ir sustituyendo. Resulta que me dice, la resistencia de ese sitio en Coacalco es igual a la presión vertical efectiva. La presión vertical efectiva, posiblemente tú la tienes, pero yo no, dice que vale 1.34 toneladas metro cuadrado. Te la escribo. 1.344 toneladas por cada metro cuadrado. Esa presión vertical efectiva la vas a multiplicar por NQ menos 1. NQ ya multiplicado por su factor de forma vale 7.565. Menos 1 puede tener 6.565. 6.565. Ahí está mi NQ menos 1. Luego, de lo que te quede, le vas a sumar el peso volumétrico, que si no mal recuerdo, era 1.68, según mi prueba triaxial. 1.68 toneladas metro cúbico. Lo vas a multiplicar por la base, que por ahí nos sugirió Jonathan que utilizábamos 80 centímetros de base, y lo vas a multiplicar por el factor n gamma. Sí. Creo que se equivocó en el NQ. Puso el valor de n gamma.
A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, fíjate, ahí creo que lo estamos viendo todos. Y no, fíjate, aquí el NQ que nos salió fue 7.56, pero a la hora de sustituirlo, 7.56, a la hora de sustituirlo me pide que le quite 1. Entonces, ese 7.56 menos 1 es el 6.56 que estoy escribiendo acá abajo. ¿Estamos? Sí. Sí, ya quedó, qué bueno. Ok. Y luego, acá de este lado, resulta que tengo el gamma, este es gamma, luego la B, y sigue N gamma. N gamma, ahora sí, vamos a escribir, ahí lo alcanzamos a ver, 5.699. Y toda esa multiplicación la voy a dividir entre 2. Ahora, ya que tenga esos términos, cierro mi corchete y lo voy a multiplicar por un factor de resistencia. Ese factor de resistencia, ya lo acabamos de encontrar, vale 0.35. Y al final de toda esa expresión, le voy a sumar otra vez la presión vertical, y quedamos que valía 1.344 toneladas por cada metro cuadrado. Ahí está. Ahí está mi expresión. Ahora la empiezo a resolver. Pues vamos a multiplicar los primeros dos términos. Si quieren, multiplicamos 1.344 toneladas metro cuadrado por 6.565 y nuestro resultado queda en toneladas metro cuadrado. Y nos dice la calculadora que utilicemos un 8.82.3. Ese es el producto de mis primeros dos multiplicandos, ¿no? Luego mi segundo término, yo creo que hay que poner las unidades, ¿no? Toneladas por metro cuadrado. Luego le sumo el segundo término, que es una multiplicación y una división. Es 1.68 por 0.8 por 5.699. Y luego eso entre 2. Y me da fíjate, las unidades, ahí tengo un peso volumétrico por metros. Entonces me va a quedar también en presión. 3.83, si me dejan redondearlo, 3.83 toneladas metro cuadrado. Y entonces, como estos dos términos están con unidades de presión, pues sí los puedo sumar. Los dos son toneladas metro cuadrado. Lo que me dé de esa suma lo voy a multiplicar por 0.35 y al final le voy a sumar 1.344 toneladas por metro cuadrado. Y resulta que mi resistencia para ese sitio va a ser los 3.83 más 8.823. Ya tengo un 12.65 por 0.35. Resulta que voy a tener un 4.428. Al multiplicar toneladas metro cuadrado por 0.35, sigo teniendo toneladas metro cuadrado. Y al final le voy a sumar 1.344 toneladas metro cuadrado. Perdón, creo que se nos hizo un poquito delgado el lápiz. Se nos hizo delgado porque creo que estoy escribiendo muy grande. No, déjenme moverlo un poquito más tosco para que se vea, ¿no? Y ahora, pues ya nada más sumo esos dos valores. Ese que traigo en la memoria más 1.344. Y esa va a ser la resistencia de ese sitio. R igual a 5.77 toneladas metro cuadrado. Y habría que preguntarle al estructurista si con eso pasa o no. Ahora, ¿qué pasa si no pasa? Bueno, ahora, esa es la resistencia. Habría que tomar varias consideraciones o hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Al respecto. Déjame te lo aclaro aquí. Esa es la resistencia con una base de 0.80 metros, con un largo de 4 metros, con una profundidad de desplante de 0.80 metros.
¿Por qué le digo que hay que hacer esas consideraciones? Porque si aumentamos la base, esa resistencia va a cambiar. Si aumentamos la profundidad, esa resistencia va a cambiar. Y yo creo que por ahí nos podría ayudar mucho el hecho de que ustedes hicieran algún experimento a otra base o a otra profundidad. ¿Qué les sugiero ahorita? ¿Qué podríamos hacer ahorita como para hacerle una comparativa? Porque pues, luego a veces nos pasa que, que el nivel de cargas que están bajando, pues que es mucho, y que ese nivel de cargas que es mucho, pues no es suficiente para las solicitaciones. Bueno, perdón, dije mal. Que la resistencia que estamos encontrando es muy pequeña para las solicitaciones que se pretenden bajar en ese sitio. Pongamos una solución, yo creo que ahorita comparable, rápida, podría ser desplantarnos a otra profundidad. O una profundidad mayor, usualmente nos va a dar más resistencia. Y entonces, ahorita podríamos tomar todo esto como base para plantear una segunda zapata. Una segunda zapata que tenga que tenga el mismo ancho, pero que esté desplantada un poco más abajo. Voy a hacer otra opción, ¿no? Y lo voy a escribir a mi lector. Opción, opción, opción 2. Voy a tratar con un desplante, una profundidad de desplante igual a 1.20. Y van ustedes a darse cuenta de cómo cambia la resistencia. En muchas ocasiones los estructuristas tienden a decir que la resistencia del terreno es de 5 toneladas metro cuadrado o de 8 toneladas metro cuadrado. Fíjense, ahorita para nuestra primera opción nos dio de 5.7, que no está tan diferente o tan descabellada con lo que hemos escuchado nosotros en nuestras clases de estructuras, ¿no? Cuando alguien dice, pues considérale 5 toneladas metro cuadrado. Pues andamos ahí en el rango, ¿no? Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasaría si la profundidad de desplante es de 1.20? Pues que la presión vertical cambiaría. Entonces la presión vertical sería 1.20 metros por un peso volumétrico de 1.68 toneladas metro cúbico, y entonces nos daría una presión vertical de 1.2 por 1.68, nos daría una presión vertical de 2.016 toneladas metro cuadrado. Fíjense, nada más con ese pequeño cambio que estamos haciendo, van a ver que va a cambiar nuestra resistencia final, porque la presión vertical efectiva también va a valer 2.016 toneladas por metro cuadrado. Mi relación B en L sigue siendo la misma, no le estoy cambiando nada. Sigue midiendo la B 80 centímetros. Perdón, salió bastante poquito. Sigue midiendo la B 80 centímetros y la L sigue siendo de 4 metros. Entonces mi relación B en L sigue valiendo 0.2. Ahora vamos a checar nuestras ecuaciones que hemos manejado ahorita, no quiero volver a hacer todas, ¿no? Sino yo creo que podemos utilizar bastantes de los datos que ya tenemos, nada más cambiando la profundidad de desplante, llevándola a 1.20. Bueno, fíjate, vamos a ver. Resulta que la expresión sigue siendo la misma, el NQ sigue siendo el mismo, el factor de forma B en L sigue siendo el mismo, entonces el NQ se va a quedar igualito, ¿no? Vamos abajo. La presión vertical ya la calculamos, ya la cambiamos. El N gamma depende del NQ, que se va a quedar igualito. El N gamma se queda igualito. Entonces, pues en realidad lo que teníamos que cambiar ya lo cambiamos. Vuelvo a copiar esta expresión. Copiar. Y me la voy a llevar para acá. Edición, pegar. La vuelvo a pegar ahora aquí. Y ahora, ¿qué cambió de esta expresión? Lo único que cambió fueron las presiones verticales. Bueno, pues resulta que ahora mi R
Ahora mi R va a estar expresada como 2.016 toneladas metro cuadrado, que multiplica a lo que esté dentro de ese paréntesis, NQ-1. Ese rato Susana nos decía, ¿no? Ese factor NQ-1 vale 6.565. 6.565. Al resultado le voy a sumar. Todo este término no va a cambiar. Entonces, pues de una vez lo copio así, completote, ¿no? Como ese término no va a cambiar nada, la base sigue valiendo lo mismo, el peso volumétrico sigue valiendo lo mismo, el N gamma vale lo mismo, y el 2 vale lo mismo. Pues entonces lo copio completito, ¿no? Que podría yo tomar este valor, 3.83, y escribirlo aquí, más 3.83 toneladas metro cuadrado. Mi factor de reducción va a ser el mismo, pero mi presión vertical va a cambiar. Mi presión vertical va a ser de 2.016 toneladas metro cuadrado. Ahora, ¿cuánto va a cambiar? Pues resulta que esa multiplicación de 2.016 por 6.565 me da 13.23 5 toneladas metro cuadrado. A eso lo voy a sumar 3.83 toneladas metro cuadrado. Lo que me dé esa multiplicación lo voy a multiplicar por 0.35 más 2.016 más la presión vertical. Ok, ahora mi nueva R resulta que ese 13.23 más 3.83 me da un 17 por punto 35. Tengo un 5.97 toneladas metro cuadrado más 2.016 toneladas metro cuadrado. Mi nueva R resulta que da 7.98, o sea, casi un 8 toneladas, un 8 toneladas metro cuadrado. Fíjense, el mismo sitio, pero con una profundidad de desplante distinta. En este mismo sitio, con una profundidad de desplante de 0.80 metros, o sea, 80 centímetros, me da una resistencia de 5.77 toneladas metro cuadrado, y con una profundidad de desplante de 1.20, resulta que aumenta la capacidad de carga hasta 8 toneladas por metro cuadrado. Ahora, imagínate, eso ya nos da una muy buena reflexión. Resulta que la capacidad de carga de un sitio no es única, sino que depende del ancho, del largo y de la profundidad de mi cimentación. Entonces, aquí viene una gran verdad que a veces nos aferramos a no creer. La capacidad de carga o la resistencia no es única. Es función de muchas variables. Es función de la profundidad de desplante, del ángulo de fricción interna, de la base, del peso volumétrico. Entonces, cada vez que, a veces les duele eso, cada vez que su profesor de estructuras diga que solamente ese predio puede soportar 5 toneladas metro cuadrado, pues no le crean tanto, porque va a depender, aquí lo vimos, de la profundidad a la que desplante la cimentación. Ahora, fíjate, nosotros teníamos, si recuerdas, para hacer una última comparativa matona, que el área de la cimentación era de 0.8 de base por 4 metros de largo. Eso significa que tendrías un área de cimentación de 0.8 por 4 de 3.2 metros cuadrados. Eso significa, a su vez, que tú podrías haber bajado en esta primera cimentación una carga total de 3.2 por 5.77. Podrías haber bajado una carga total vertical de 18.46 toneladas. Perdón por escribir, no, creo que me voy a corregir.
Las toneladas no se abrevian con T, ¿no? 18.46 toneladas, desplantándote a 80 centímetros de profundidad. Pero en el mismo sitio, si te desplantas a 1.20 de profundidad, resulta que vas a poder bajar con un área de cimentación de 3.2 toneladas, de 3.2 metros cuadrados. En el mismo sitio vas a poder bajar una carga total vertical de 8 por 3.2, 25.6 toneladas en el mismo sitio, nada más por bajar la profundidad de desplante. Entonces, cuando digas, ay, es que no aguanta, y si nos profundizamos, usualmente en suelos granulares, y eso sí también tiene una limitante, te lo escribo. En suelos granulares, la resistencia aumenta al profundizar el desplante. Eso no pasa para suelos cohesivos. En suelos cohesivos o arcillas, profundizarme no me ayuda en nada, pero en suelos granulares sí. Y qué bueno que salió ahora un ejemplo así. La verdad, yo no lo tenía tan planeado que fuera así, pero qué bueno que salió esa comparativa. Si te desplantas más abajo, tienes más resistencia. Ahora, otra comparativa que podríamos hacer, pero no la vamos a hacer ahorita por cuestiones de tiempo, pero que podríamos hacer, y esa me da pie a que ustedes la hagan de tarea, es variar el ancho de la cimentación. ¿Qué pasaría si en lugar de 0.8 utilizáramos un ancho de 1 metro? Va a cambiar esa R. Y si utilizáramos un ancho de 60 centímetros, también va a cambiar esa R. Y entonces eso ya nos habla de una necesidad de evaluar diferentes profundidades y diferentes anchos. Y eso también nos habla de la necesidad de meter ese procedimiento de cálculo a una hojita de cálculo, ¿no? Pero bueno, siempre va a valer la pena hacerlo la primera vez a mano. Y pues yo creo que con ese ejemplito, pues podríamos acabar, ¿no? Lo que estamos viendo el día de hoy es un ejemplo para una zapata en una zona de lomas, una zapata corrida en la zona de Coacalco. De esa zapata corrida con esas dimensiones, yo les mandé un ejemplo de una prueba triaxial que nos está reportando un ángulo de fricción interna de 21 grados y un peso volumétrico de 1,68, con una compacidad relativa bastante buena, que no es necesario corregir el ángulo de fricción interna. Y en base a esos datos, nos podemos meter a las ecuaciones que me dan las normas, y esas ecuaciones que me dan las normas, pues voy siguiendo lo que me pide que sustituya. Y resulta que me dio que para un desplante a 80 centímetros de profundidad, yo voy a tener una resistencia de 5.7 toneladas por metro cuadrado. Como una opción, porque algunas veces el estructurista le interesa bajar más carga, bueno, como opción, le dijimos que podríamos desplantarnos a otra nueva profundidad, a 1.20, y su resistencia aumentaría a 8 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué nos queda como aprendizaje el día de hoy? Yo creo, y me gustaría que les quedara a ustedes, que la resistencia en un terreno no es única. Va a depender de qué base utilizas, de qué profundidad utilizas y de qué tipo de cimentación utilizas. Evidentemente que en ese mismo sitio, si utilizáramos un cajón, la resistencia sería otra, porque la profundidad de desplante sería mayor y el ancho sería enorme. Entonces, cambiarían nuestros factores de forma, cambiarían nuestros valores de NQ afectados, y bueno, podríamos obtener otra resistencia. Y pues yo creo que por ahí podemos terminar nuestro ejemplo del día de hoy, en el que analizamos estado límite de falla
para un suelo friccionante. Y nos queda pendiente, tal vez en la siguiente sesión, revisar estado límite de falla en un suelo cohesivo. Pero el de hoy, digamos que fue estado límite de falla en un suelo friccionante. Pues aquí quedamos, ¿no? No sé cómo andan ustedes, ¿tienen dudas? Si tienen dudas, me dicen y